Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos conduce a la perdición. El Salmo primero, uno de los didácticos o sapiensales, es similar a la poesía sentenciosa y moralizante del libro de Proverbios. Constituye, junto con el Salmo segundo, una introducción a todo el libro de Salmos y sobre todo al primer libro del Salterio. Este poema revela el modelo básico de la sabiduría y la adoración de Israel. La vida es vista no en los momentos aislados del presente, sino en la perspectiva de la eternidad, en la visión de Dios. El autor conecta íntimamente la vida humana con la voluntad y el corazón de Dios. El Salmo lanza un desafiante llamamiento a Israel y a todos los que buscan la bendición de Dios para que se vuelvan a su palabra revelada para recibir el verdadero conocimiento de Dios y andar a la luz de su sabiduría. El camino de la bendición está abierto ante el hombre a través de una vida de incesante comunión con el Dios de Israel. No se trata en absoluto de un camino que la razón humana pueda descubrir por sí misma, sino que es un don, un regalo del Redentor de Israel. Como fuente de vida, el Señor muestra el camino de la vida. Cualquier otro camino lleva a la ruina. Esos caminos de vida elegidos por uno mismo son, por definición, lo contrario del camino del Señor, caminos que se desvían de su ley. Aquellos que rechazan al Señor, el Dios de Israel, y a su ley, son descritos en términos negativos como soberbios, porque no hay otro Dios además de el Señor. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 18, versículo 31. Los salmos de Israel intentan atraer a todas las naciones para que adoren al Dios de Israel como el único Dios vivo. Debido a que ningún otro Dios salvó a Israel de su esclavitud en Egipto, el Señor reclamaba exclusivamente el amor y la lealtad de Israel. Si se alzara una voz en Israel instando a servir a otros dioses que pudieran realizar milagros, tal profeta o vidente debía ser condenado a muerte, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio capítulo 13 versículo 5. Esto muestra cómo la Torá de Israel hacía de la adoración al Señor un asunto de suprema importancia, una cuestión de vida o muerte. El credo supremo era: Oye, Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La posición de Israel ante Jehová era la de una nación redimida y santa. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Antes de que el pueblo escogido
entrara en la tierra prometida, Moisés bendijo a Israel de esta manera. Deuteronomio capítulo 33 versículos 27 y 29. El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Este privilegio único de la elección divina no excluyó, sino que incluyó una solemne responsabilidad. Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Como fundamento del libro de los Salmos, el primer salmo presupone la Torá y la historia de la salvación de Israel, la redención del Éxodo y el pacto de la gracia en particular. Este poema sapiensal plantea a Israel y a las naciones el reto constante de escoger al Señor y su modo de vida para el hombre. ¿Escogió Israel como pueblo, después de haber heredado la tierra prometida, realmente andar en el pacto del Señor? El libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 12, describe cómo, después de la muerte de Josué, que condujo a Israel a Canaán, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esta era la triste realidad. Revela tanto el poder destructivo del corazón natural del hombre, que tiende a confiar en sus propias ideas, como la importancia vital de conocer al Señor y de andar en sus caminos. La historia de Israel enseña de forma dramática la indispensabilidad de la Torá. El pueblo que conoce a Dios a través del conocimiento de la Torá será bendecido. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 33, versículo 12. El Salmo primero invita a Israel a comparar la bendición divina sobre los justos con la maldición divina sobre los malvados. Los cantos sagrados de Israel comienzan con una bienaventuranza, una invocación de bendición. Bienaventurado el varón. Esto implica felicidad para la persona que acepta al Señor como su maestro. La felicidad comprende bendiciones materiales y espirituales, puesto que ambas son el resultado de andar por los caminos de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Anduvo, estuvo, se ha sentado. Estos tres verbos presentan en orden de intensidad creciente las etapas de una vida dedicada al mal. Primero, andar en el camino por donde van los que son ajenos a Dios, al conformarse con las costumbres mundanas. Segundo, detenerse para asociarse con los rebeldes que han caído bajo el hechizo del pecado y jugar con la tentación. Tercero, unirse en forma definitiva con un grupo de pecadores.
El salmista describe primero la vida del hombre piadoso en palabras negativas, en aquello que no hace. Evita el trato con los malos a fin de rehuir la contaminación del mal. Se niega a hacer lo malo, se somete a ciertas restricciones. Los malos, los pecadores, los escarnecedores. Malos es la traducción del vocablo hebreo rasha. Expresa la idea de impiedad, en contraposición a tzedek, que significa justicia, rectitud. Sugiere una violación premeditada y persistente de las órdenes de Dios. Pecadores es la traducción del hebreo hatá, que en su raíz significa errar el blanco, ya sea por ignorancia o por falta de fibra moral. Y escarnecedores es la traducción del hebreo lutz, burlarse, mofarse, desdeñar, hablar con arrogancia. A continuación, en el versículo 2, se describe el aspecto positivo de la vida del hombre piadoso, en lo que realmente hace o disfruta. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La intención es no una imagen de alguna acción incidental del hombre, sino una caracterización de su camino o el patrón de su vida, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El camino de los impíos se describe aquí como una vida de completa esclavitud en el pecado. Sus pensamientos, es decir, su corazón, corrompen sus actos y sus palabras, al igual que una fuente impura contamina sus propios arroyos. Dichoso es aquel que rehúye tal forma de vida, porque los malvados no tienen paz, ni felicidad, ni bendición en la vida. Por otro lado, ¿dónde encuentra el hombre bienaventurado sus alegrías, sus delicias? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta caracterización, que menciona 2 veces la ley de Dios, la Torá, no describe una piedad farisaica legalista como la que vemos en el Nuevo Testamento. La ley de Dios no es un yugo o una carga para el cantor del Salmo. Por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia. Encuentra placer constante en reflexionar en la Torá de Dios. Estudia la palabra de Dios en forma habitual y regular. Este estudio no le resulta tedioso. En pasajes como los del Salmo 119, versículos 16, 35 y 47, se registra el deleite personal que el salmista experimentaba al estudiar la ley divina. Me deleitaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Su corazón está en la ley de Dios, porque la ley de Dios está en su corazón. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Salmo 40, versículo 8. La ley de Dios está en su corazón, y sus pies jamás resbalan. Salmo 37, versículo 31. Estos testimonios de comunión con el Señor indican que también los santos de la antigüedad experimentaron el pacto de gracia de Dios. Caminaron con Dios y recibieron lo que el Señor había prometido a todos los creyentes. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, el profeta escribió: Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes.
Para ellos, la santa ley y la voluntad de Dios ya no son órdenes externas que no encuentran respuesta interior en el corazón. Por el contrario, el corazón que experimenta el bondadoso perdón del Señor es recreado o transformado en sus deseos más íntimos por el Espíritu de Dios. Los salmos que tratan de la Torá, como el Salmo 1, el 19 y el 119, testifican de una alegría religiosa que el apóstol San Pablo expresó con las palabras: «Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios». Romanos capítulo 7, versículo 22. Esto no niega que Pablo tuviera un conocimiento más profundo del pecado y de la gracia por medio de Jesucristo. Solo afirma que la religión cristiana de la fe en Cristo Jesús no es básicamente diferente de la de los salmistas de Israel. Cristo restauró lo que se había perdido en el judaísmo rabínico en sus días, de modo que los salmos pueden funcionar más eficazmente en aquellos que creen en el Mesías Jesús. Cristo no se limitó a declarar: «Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». San Juan 15, versículo 10. Sino que fue a la raíz espiritual y a la motivación cuando dijo: «Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Juan capítulo 4, versículo 34. Tal pasión predominante para servir al Señor se expresa en el Salmo 1 como el deleite del justo. Medita en la ley de Dios día y noche. Conoce al Señor como su Redentor, desde la tierra de Egipto, como está escrito en Oseas capítulo 12, versículo 9, y la ley, literalmente la Torá del Señor, como el don de su gracia. Es importante entender el término Torá en todo su alcance. Torá significa enseñanza o instrucción divina, que es mucho más que los 10 mandamientos por sí mismos. Pueblo mío, escucha mi ley, Torá, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Salmo 78, versículo 1. La Torá incluye también las instrucciones de Dios para creer, confiar, arrepentirse, confesar y buscar la reconciliación con Él en su santuario. La Torá comprende, por tanto la ley como la gracia expiatoria. La traducción de la palabra Torá por ley como código moral es inadecuada, es demasiado estrecha. La costumbre de tomar la ley moral por sí misma, aislada del pacto de gracia expiatoria, era extraña a los salmistas. Los salmistas nunca hablan de la ley, sino de la ley de Jehová o de tu ley. Cuando los poetas de los salmos usan términos como testimonios, estatutos, mandamientos, ordenanzas, preceptos, palabra, promesa e incluso la expresión el temor de Jehová como sinónimos de la palabra Torá, siempre tienen en mente la Torá como un todo indiviso, centrado en los servicios del santuario. Esto no niega el hecho de que la Torá tiene diferentes aspectos legales y expiatorios, pero estos nunca estuvieron separados el uno del otro. El Señor ha unido la ley moral y su gracia expiatoria a través del ministerio sacerdotal en una interrelación dinámica indisoluble. La santa ley de Dios siguió siendo siempre la ley de su pacto. Su lugar y función estaban exclusivamente dentro del santuario de Dios. La característica dominante del judaísmo farisaico en la época de Jesús es que se había perdido de vista el concepto y la experiencia de la promesa del nuevo pacto de Jeremías. Los mandamientos morales eran considerados generalmente como el camino de la salvación, como la forma de ganar méritos, de modo que ya no se podía evitar el peligro de la justicia propia.
Esta había sido la propia experiencia y autoestima de Pablo como un ferviente rabino. Él confesó haber sido un fariseo celoso y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Los salmistas del antiguo Israel, por el contrario, vivían todos ellos con una conciencia de pecado muy despierta y motivados por un profundo sentido de gratitud por la gracia recibida del Señor. En la Torá de Jehová experimentaron al Santo en su impecable pureza y en su abrumadora misericordia. Por esta razón cantaron: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Salmo 19, versículos 7 y 8. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, versículos 96 y 97. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 18. Meditaban los poetas sobre la maravillosa ley, la Torá del Señor, únicamente con el propósito de deleitarse. Ciertamente no. Se regocijaban en la Torá con un propósito más alto que la alegría mística. Buscaban conocer la voluntad de Dios para complacer y glorificar a su Redentor. Los poetas hebreos inspirados conocían el poder salvador y santificador de la palabra de Dios. Con Dios la vida se hizo rica, significativa y fructífera para ellos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El poema despliega la obra, el desarrollo de la bendición divina en la vida del justo. Él prosperará en todo lo que haga. ¿Por qué? ¿Es por la ley de causa y efecto? No. Él es fructífero, eficaz en todos sus esfuerzos, porque continuamente recurre al poder oculto del Señor. Un árbol plantado junto a corrientes de agua da fruto en su tiempo porque puede recurrir constantemente al agua que le da vida. Lo mismo sucede con la persona que tiene sed de Dios. El que busca a Dios encontrará al Señor, noche y día, dispuesto a escuchar su oración y su súplica. David nos asegura: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16, versículo 8. A través de la meditación, el conocimiento de la Torá se asimila en el corazón y está motivando al alma a amar. El estudio de la Biblia y la oración juntos son los medios para continuar en el camino de la bendición. La Escritura es como una semilla. Mediante la oración recibe el agua del Espíritu. De esta manera Dios da el crecimiento espiritual. El creyente cristiano está en la constante necesidad de estos dos medios de gracia divina. Jesús y sus discípulos hicieron un uso eficaz tanto de la Escritura como de la oración. Las bendiciones de Dios no siempre son inmediatamente visibles en la prosperidad material. El Salmo 73 muestra cómo Asaf luchó con esta aparente contradicción, porque vio la prosperidad de los impíos. Versículo 3. Su corazón solo descansó cuando tuvo en cuenta el destino final de los impíos, tal como le fue revelado en el santuario de Dios. Versículos 17 al 20. Debido a que la plena realización de las promesas del pacto de Dios a menudo no puede verse en esta vida, es crucial comprender la perspectiva apocalíptica del pacto de Dios. Los justos conocen el destino de los impíos. Salmo 92, versículos 6 y 7.
Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. El apóstol Pablo hace hincapié en esta instrucción de la Torá. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Sin embargo, también confirma el mensaje del Salmo 1 de que aquellos que aman a Dios serán bendecidos, aunque no puedan verlo inmediatamente. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. El salmista utiliza la figura del contraste para hacer más evidente su mensaje. Los impíos, dice, son lo contrario de los justos. Son como la paja que el viento arrastra. En otras palabras, los impíos no poseen ninguna sustancia, ningún núcleo fructífero, ningún peso moral, mientras que el justo se compara con un árbol frutal bien cargado. ¿Qué hace que el malvado sea tan infructuoso y espiritualmente vacío incluso dentro de Israel? Es su falta, su descuido pecaminoso del conocimiento del Señor. David dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 36, versículo 1. Él puede pertenecer externamente al pueblo del pacto y jactarse de las promesas del pacto, pero su confianza está mal depositada en su descendencia natural de Abraham. Cuando Juan el Bautista vino a preparar a Israel para encontrarse con su Mesías, escandalizó a los fariseos y saduceos con su mensaje. Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes, a Abraham tenemos por padre. San Mateo capítulo 3 versículos 8 y 9. Sin el fruto del Espíritu, es decir, sin una vida santificada según la Torá de Jehová, todas las reivindicaciones religiosas del pueblo profeso de Dios son vanas y sólo conducirán a la más absoluta vergüenza. Esto ocurrirá en el juicio final, del que nadie podrá escapar. Salmo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Salmo 1 nos declara que los impíos perecerán en el juicio. Puesto que la expresión paralela es la congregación de los justos, uno podría pensar principalmente en los juicios regulares de Israel en el santuario. Los Salmos 7 y 26 representan la sagrada liturgia de tales juicios. El sentido más pleno aquí es, sin duda, la perspectiva apocalíptica del juicio final de Dios. Allí los malvados serán completamente desenmascarados y expuestos en su desnudez moral, sin tener ningún refugio para esconderse, mientras que los justos se levantarán para recibir su heredad. Daniel capítulo 12, versículo 13. Jesucristo anunció repetidamente la separación final de los buenos y de los malos en sus parábolas. Así será al fin del siglo, dijo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo capítulo 13, versículos 49 y 50. El primer salmo, por último, señala directamente al Señor Jehová como el que sostiene un universo moral. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La antítesis que subyace a todo el poema llega a la revelación culminante de que el Dios de Israel separará finalmente a los justos de los malvados. El conocimiento de Jehová en el versículo 6
no es nuestro conocimiento moderno e intelectual, sino la idea hebrea del conocimiento experimental, un conocimiento en el amor. Salmo 37, versículo 18. Conoce Jehová los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. Por lo tanto, indica que Jehová acompaña amorosamente a los justos en su camino de vida, y les da la bendición de su comunión inagotable. Los impíos, que no tienen relación con el Señor, terminarán su camino en la muerte por el juicio de Dios. Jesús confirmó esta perspectiva apocalíptica de los dos caminos para todas las personas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. San Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Jesús vino a ofrecer la vida eterna a todos. Se ofrece a nuestra alma para que todo el que lo reciba participe ahora en la alegría mesiánica. San Juan capítulo 10 versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el capítulo 15 de San Juan versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. La gracia de Dios sea contigo.